Nuestra bibliografía que es la TLS. Bueno, veamos este caso clínico. A ver, permítanme un ratito. Ahí vamos. Se trata de un paciente de 27 años de edad, motociclista sin casco, colisiona contra un automóvil de gran velocidad. Es encontrado inconsciente en el lugar de accidente. Ok, perfecto, está inconsciente. Sabemos que algo le pasa al cerebro y para valorar con qué score. Hay muchos scores para valorar la parte del sistema nervioso central, por ejemplo, está el FOR y está otras, pero el libro de la TLS se basa en la escala de Glasgow. En la ambulancia presento los signos vitales, miren, 85-50, 120 de cardíaca, 10 de respiratoria, miren, 10 de respiratoria. Normalmente este tipo de insuficiencia respiratoria aguda suele ser con un gradiente alveolo-arterial alto, ¿no? ¿Por qué? Porque los pulmones están mal. La causa de insuficiencia respiratoria, en este caso, es de origen central. Por eso el gradiente alveolo arterial suele ser alto. Está saturando 86 a pesar con máscara facial. De una escala de Glasgow, miren, a la apertura ocular, respuesta ocular 2, respuesta verbal 2 y respuesta motora 8 puntos. La escala de Glasgow es tan importante, doctores, porque eso me va a definir con cuánto de Glasgow lo voy a intubar. Es muy importante. La pupila está anisocórica. Entonces, una pupila está dilatada y la otra está en miosis y otra está midriática. A esto nosotros en medicina, en semiología, llamamos anisocoria. Anisocoria. Recuerden un dato importante, la dilatación siempre mira la lesión. Donde está dilatado, ese lugar está en ese hemisferio está la lesión. Presenta el signo de Battle positivo. Durante la evaluación primaria en el servicio de urgencia se intuba, totalmente de acuerdo. Paciente con una escala de Glasgow menos de 8, recuerden, menos de 8 se decide manejo de la vía aérea, se lo intuba. Entonces se hace la maniobra de secuencia rápida. En la intubación, doctores, tenemos la secuencia normal, lo que se maneja en quirófano, y otra que es con secuencia rápida. Allí las reglas, los pasos cambian. Entonces anótense por favor como tarea, si quieren, ¿no? También lo pueden hacer, pero como tarea, ¿cuál es la diferencia entre intubación de secuencia rápida y de la secuencia normal? ¿Ok? Pueden preguntar a cualquier inteligencia artificial, al Gemini o al GPT, cualquiera que ustedes deseen. Mejor si es Open Evidence, eso les va a ayudar mucho. El Open Evidence usa bibliografía médica, entonces eso les va a ayudar. La diferencia entre estas dos. Se pone collar rígido, se pone collar cervical rígido y se inicia oxigenación al 100%. Se obtiene acceso venoso, se da ringe lactato. Pregunta para ustedes. En un paciente con sospecha de lesión de traumatismo cráneoencefálico, ¿qué solución está indicado? Solución salina, ringe normal, ringe lactato, glucosa, glucosalino, plasma light, o no está indicado, o albúmina. ¿Qué opinan, doctores? ¿Qué dice la TLS? Un paciente con traumatismo cráneoencefálico, ¿qué solución debemos utilizar? A ver, los escucho en el chat. Los leo en el chat. Ok. Muy bien, el doctor Andrés dice Ringer lactato o Ringer fisiológica, salina normal, Ringer lactato, ok, ok, muy bien. Miren, un concepto bien importante. En pacientes con traumatismo cráneoencefálico, jamás de los jamases se utilizan soluciones hipotónicas, estilo
dextrosa, glucosalino, no. ¿Por qué? Porque las neuronas en una solución hipotónica, el agua deja de escapar y la neurona se hincha. A esto se denomina edema cerebral, jamás de los jamases. Antiguamente, bueno, hace ya casi en la mayor parte de los neuros, en neuroanestesia, en neurotrauma, en neurointensiva, neurocirugía, casi siempre está indicado la solución salina del 0,9%. ¿Ok? La solución mal llamada fisiológica. Ahora, han salido algunos estudios que el Ringer normal y el Ringer lactato puede manejarse, ¿ok? Se puede manejar, no hay tanta diferencia en cuanto a la osmolaridad. ¿Por qué se utiliza la solución salina o el 0,9%? Porque es hiperosmolar. Entonces, al ser hiperosmolar, evitamos que las neuronas se hinchen, hagan edema cerebral. Por eso es importante. Les voy a explicar fisiopatológicamente en las siguientes diapositivas. Miren, la presión arterial está 90-60. Terrible. Pobre cerebro, se está tronando, ¿no? Se está arruinando el cerebro 90-60. Y taquicárdico y se solicita una tomografía simple de cerebro emergente, ni siquiera urgente, emergente, para ver si tiene indicación quirúrgica. Bueno, entonces, ¿cuál es la interpretación clínica del ATLS? La gravedad tiene un traumatismo cráneoencefálico severo. ¿Y qué me da la gravedad? La escala de Glasgow. Eso me da la severidad. Tiene anisocoria y bradicardia relativa. Eso sugiere herniación uncal. Esto tienen que memorizar, doctores. Herniación uncal, es decir, que el cerebro, como está tan inflamado, se está herniando, se está saliendo. Es como decir, ustedes tuviéramos una esponja así bien apachurrada, bien, y de repente por un costado se sale la hernia, ¿no? Se sale el cerebro. En este caso hay varios tipos de hernias. Entonces está realizando una hernia uncal. Esa hernia uncal, clínicamente nosotros podemos ver que el paciente tiene anisocoria, una pupila dilatada y la otra pupila midriótica, digo miótica. Entonces, cuando ustedes ven una pupila anisocórica, ese paciente está con hernia uncal y hay que llamar al neurocirujano para que pueda sacar un pedazo de cráneo, de hueso, para que al cerebro le dé espacio, para que no haga esa hernia. ¿Me dejo entender? Entonces, en este manejo del ATLS, primero la vía aérea, obviamente, para evitar el paro respiratorio, ver la respiración, en realidad la ventilación, saturación más del 95%, esto en Cocha, Santa Cruz y demás otros, para nosotros 90 está bien. Circulación, miren, acá la PAM, miren, la PAM tiene que estar mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. No es el 65, 70, 90 milímetros de mercurio para tener buena presión de perfusión cerebral, buena PPC. Y la D de evaluación neurológica y la E de exposición, buscar lesiones traumáticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Paciente llega a un accidente de moto, ¿no? Se choca y tiene traumatismo cráneoencefálico. Ese traumatismo cráneoencefálico, lo primero que tenemos que hacer es manejar el ABCD, por supuesto. Una vez que ya está con cabecera, nosotros ponemos en un ángulo de una cabecera de 30 grados. ¿Ok? Primer punto. Segundo, nosotros hay dos condiciones. Ustedes saben que cuando el cerebro se lastima, hay dos tipos de lesiones. ¿No ve? Hay una lesión primaria, la lesión primaria, y hay una que se denomina la lesión secundaria. Secundaria. La lesión primaria es el choque, es el accidente, ¿no? Cuando la moto, el auto, el embarrancamiento, caída de 2, 3 pisos, esa es la lesión primaria, ¿no? Donde se golpea el paciente y se lastima el cerebro, el cráneo. Esa es la lesión primaria. La lesión secundaria es donde nosotros ahí intervenimos. Es evitar más daño secundario.
evitar más daño, más lesión secundaria. Y para evitar esto, hay dos condiciones bien importantes para que la neurona viva y no sufra más. Esto es evitar la hipotensión y la hipoxia. Como ustedes ven en este caso clínico, miren, tiene un control, ¿dónde está? Tiene una presión arterial, ¿dónde está? Tiene una presión arterial de 90-60. ¿Cuánto, con esta presión arterial sistólica y diastólica, cuánto creen que es su PAM? ¿Unos 70? Debe estar, ¿no? 70-75. No es suficiente. Si tú a este paciente le mantenemos o nosotros le mantenemos a esta presión, se está muriendo cerebro. Puede ser que fallezca o puede tener muchas secuelas. Por eso, el primer dato que nosotros tenemos que aprender, gracias a este libro de la TLS, porque salva vidas, es que jamás de los jamases un paciente con traumatismo cróneoencefálico se mantiene hipotenso. Nuestra PAM tiene que estar más de 90 milímetros de mercurio, más de 90. Bueno, entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que evitar eso. Ahora, una vez que nosotros recuperamos presión arterial, digamos, tenemos una presión arterial media de 95 milímetros de mercurio, ¿no? Tiene buena saturación y nosotros recién administramos soluciones antiedema cerebral. Antiedema cerebral. Básicamente acá, las soluciones antiedema cerebral tenemos dos, ¿ok? Tenemos dos cuestiones. A ver, permíteme esto. Entonces, estas dos soluciones antiedema cerebral, vamos a tener el manitol y la solución hipertónica. Esas dos soluciones vamos a tener para bajar la inflamación, el edema cerebral. Por eso acá, miren, dicen, ahora, nosotros vamos a saber cuándo vamos a utilizar manitol, cuándo vamos a utilizar solución hipertónica al 3%. Además, si el paciente continúa con la hernia cerebral, nosotros la PCO2 tenemos que mantener entre 35 y 40, mantener normocapnia. Está contraindicado los corticosteroides y hacemos una tomografía cerebral urgente, emergente, para saber qué tipo de lesión tiene y para ver si necesita neurocirugía. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico probable de este caso clínico? Es un traumatismo cráneoencefálico severo con sospecha de herniación uncal secundaria, un hematoma epidural derecho, ¿ok? Por la anisocoria. Qué bonito caso para retroalimentar estos conceptos. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestros objetivos del tema de trauma cráneoencefálico. Primero, nosotros tenemos que recordar un poco de anatomía intracraneal y sobre todo la parte fisiopatológica, que es la doctrina de Monroe y Kelly y el flujo sanguíneo cerebral. Vamos a recordar. Vamos a describir la revisión primaria, la reanimación de paciente con lesiones cráneoencefálicas, describir los componentes de un examen orientado a aspectos neurológicos, explicar el rol de una adecuada reanimación e identificar condiciones de traslado. El objetivo principal en un paciente con traumatismo cráneoencefálico es ver si el paciente tiene alguna indicación quirúrgica y salvar el cerebro lo más que se pueda. Ahora, miren este dato. Casi el 90% de las muertes prehospitalarias tienen lesión cráneoencefálica. Los accidentes de moto, los accidentes de auto, automovilísticos, etcétera, tienen 90%. 75% de los pacientes se las considera como lesiones o traumatismo craneoencefálico leve. Es lo que ustedes ven, nosotros vemos. El 15% tienen traumatismo cráneoencefálico moderado.
y el 10% hacen traumatismo craneoencefálico severos. Entonces, desde el moderado, etcétera, pues interviene el neurólogo, el neurocirujano, el neurointensivista, el neuroanestesiólogo, la enfermería, rehabilitación, medicina física de rehabilitación y demás. ¿Qué es lo malo a los que sobreviven? Porque pueden tener discapacidades, lesiones neuropsicológicas importantes. Por eso es jamás mantener un paciente hipotenso e hipóxico, un paciente con traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, ayer habíamos visto que en un paciente que está sangrando, tiene trauma abdominal, tiene trauma pélvico, podemos nosotros tener hipotensión permisiva. La pregunta para ustedes es, y activen su micrófono, ¿cuánto es el punto de corte para la presión arterial diastólica para decir que es hipotensión permisiva? Los escucho. ¿Cuánto es? Ah, Eso, muy bien, doctores. La diastólica en las referencias bibliográficas no las toma en cuenta, es una pescadita, quería comentarles. Habíamos comentado que la presión arterial sistólica por lo menos debería estar entre 70 y 90, algunos libros 80 90. La clave es menos de 90 milímetros de mercurio, la presión sistólica, ¿no? Queremos ser un poquito más detallistas, pónganle entre 70 y 90, ¿no? O una PAM, una presión arterial media, entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Eso acá está contraindicado, está poscrito en pacientes con trauma craneoencefálico. Acá la PAM tiene que ser más de 90, doctores, más de 90. Y por lo tanto, pues, en ese sentido se los debe manejar, ¿ok? Ahora, recuerden que hay dos tipos de lesión, ¿no? Lesión cerebral primaria, que es el golpe, el accidente, y la lesión cerebral secundaria es donde nosotros ahí vamos a actuar. Contra la primaria, como médicos, probablemente no tenemos mucho que hacer, ¿no? Es decir, evitar la caída, el accidente y ya otras cuestiones. Pero en evitar la lesión cerebral secundaria, eso nosotros tenemos que evitar. Ahora, si nosotros comenzamos a revisar bioquímicamente, pues es muchas cuestiones. Pero primero, ¿por qué hay lesión cerebral secundaria? Porque disminuye el oxígeno en la neurona, porque baja la presión de perfusión cerebral, porque se liberan radicales libres, superóxidos, porque hay hiperglucemia o hipoglucemia. Ambos empeoran o predisponen, ocasionan lesión cerebral secundaria. Entonces, ojo con estos datos. Por eso es importante mantener buena oxigenación, buena presión arterial para tener buena presión de perfusión cerebral. ¿Ok? Parecieran cualquier cosa, ¿no? Ah, oxigenación y presión. No, pues es difícil. A ver, manejen un paciente con trauma craneoencefálico y vean la presión de perfusión cerebral. Primero preguntarles cómo vamos a medir la presión de perfusión cerebral. ¿Qué catéter vas a utilizar? ¿Qué dispositivo electrónico o el ecodoppler transcraneal? ¿En qué arteria vas a medir, etcétera? Tiene su ciencia, ¿no? En la parte neurológica. Ahora, nosotros digamos que somos médicos generales y tenemos que llamar al neurocirujano. En el libro de el ATLS nos dice qué datos tenemos que tener para hacer la interconsulta a un neurocirujano: la edad del paciente, el mecanismo y el tiempo de lesión. Doctor, neurocirujano, fue por mecanismo de accidente de moto. El tiempo de lesión aparentemente hace una hora, ¿ok? ¿Cómo está el estadio cardiovascular? Tiene una presión arterial, estoy manteniendo una PAM más de 90 milímetros de mercurio, está saturando 99%, etcétera. Ya estoy salvando, ¿no? Con estos dos datos. ¿Cómo está el resultado neurológico? Ok, en la parte neurológica tiene un Glasgow de 7.
Listo, yo ya tengo que tener listo el Glasgow con cuánto he ingresado a la clínica, al hospital. ¿Y cómo está la parte de la respuesta motora, ¿no? ¿Cómo está el Glasgow dentro de esto? Veo el tamaño y los reflejos pupilares. ¿Por qué? La pupila yo tengo que ver si está anisocórica y si hay respuesta a volumen. Digo, entonces, otro dato que tengo que tener listo es para ver si tiene datos de focalización. Y en el libro de la TLS nos refiere cualquier dato de déficit neurológico. ¿A qué se refiere? Si tiene hemiparesia, hemiplegia, monoparesia, monoplegia, paraplegia, ¿ok? Entonces yo tengo que ver si tiene algún déficit neurológico. Presencia o sospecha de lesión neuromuscular anormal. Presencia tipo de lesión asociada, digamos un problema en el tórax, en el abdomen. Ver particularmente cómo están los resultados de tomografía. Yo ya tengo que tener listo la tomografía. No lo voy a llamar al neurocirujano y no tengo tomografía, no tengo gasometría, no tengo electrocardiografía. Pues no, necesito ya tener listo. El tratamiento de la hipotensión y la hipoxia, yo como médico de primera línea lo resuelvo. Y el uso de anticoagulantes si el paciente lo tenía. Doctor, es que estaba tomando warfarín. Ok, ya le estoy pasando su plasma. Doctor, estaba con doble antiagregación plaquetaria, clopidogrel y aspirina. Ya le estoy pasando sus plaquetas, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, a modo de resumen, nosotros lo recibimos al paciente con un traumatismo craneoencefálico, tiene Glasgow de 7, ya lo hemos intubado, tiene buena saturación, etcétera. Le tenemos que llamar al neurocirujano, ¿ok? Entonces, ¿qué datos tenemos que tener ya listos para presentarle nosotros al neurocirujano? Les escucho, activen su micrófono, por favor, para ver una interacción. Solo por debajo de
Bueno, doctores, ¿nadie va a contestar la pregunta? Los estoy esperando. Los sigo esperando con calma. No se preocupen. Em, es la edad, el mecanismo y tiempo de lesión, el estado de la respiración y cardiovascular, el resultado neurológico, el Glasgow y un electro, la respuesta motora, el tamaño y reflejo pupilar, eh, si hay presencia o déficit neurológico, la respuesta neuromuscular anormal, una TAC, y hay que tenemos que tratar la hipotensión o la hipoxia si hubiera y el uso de anticoagulantes. Ya, antagonizar. Muy bien, doctorita. Antagonizar está. ¿Para qué le falta la TLS? Esto es antagonizar si el paciente está utilizando anticoagulantes. Más bien, no es que le vamos a dar anticoagulante, ¿no ve? No es que le vamos a dar, sino tenemos que antagonizar el uso si está tomando algún anticoagulante, ¿ok? Perfecto, doctorita, muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos que ver la revisión, ver un poco de anatomía, muy simple. Está el cuero cabelludo, ¿no? Está la piel, está el tejido óseo, esto es lo que impacta. Están los senos de la dura madre, está todas las tres capas de las meninges y sobre todo acá el espacio subaracnoideo, ¿no? Luego aquí tenemos los plexos coroideos, el que produce principalmente el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a dibujar acá las fosas. Está la fosa anterior, donde miren, almacena o alberga al lóbulo frontal. Luego tenemos la fosa media, alberga la parte temporal, que no está en la imagen. Y la parte de la fosa posterior, donde se almacena parte del tronco y el cerebelo. ¿Qué más tenemos que recordar? Los niveles, ¿no es cierto? A veces puede haber laceración del cuero cabelludo y puede llevarnos a un choque hemorrágico. Puede haber lesiones del cráneo, hundimientos por el accidente. ¿Qué? ¿Pero que nos van a ver? Sí, voy a estudiar un poquito. Estoy escuchando un cursito, pues. Ya, nos vemos mañana. Ya, ya. ¿Cómo me plazo? Había. Bueno, dentro de este escenario tenemos que recordar las lesiones. Cuando un paciente tiene impacto o tiene traumatismo cráneoencefálico, pueden tener muchas lesiones en el cerebro. Puede haber un hematoma extradural, algo simple, algo extradural, ¿ok? Luego tenemos los hematomas subdurales, por debajo de la dura madre. Luego tenemos la sangre dentro del cerebro, que esto es hemorragia intracraneal, o cuando hay varias, aquí le falta, son contusiones cerebrales. Contusiones cerebrales. Luego puede haber hemorragia subaracnoidea traumática y hemorragias ventriculares. Entonces el cerebro allí está hipertronado, ¿no? Está lesionado porque está muriendo cerebro. ¿Y qué tenemos que recordar? Las arterias, doctores. Las arterias meningias, estas se van a situar entre la dura madre y la superficie interna del cráneo. ¿Ok? Si nosotros nos hacemos un dibujo, por acá va a estar las arterias meningias. Por acá estoy dibujando, ¿no? Las arterias meningias. Esta va a ser el cráneo y esta va a ser la dura madre. Entonces, ¿entre qué espacios discurre las arterias meningias? Entre el cráneo y la dura madre. Este es el espacio epidural. Por lo tanto, puede haber hematomas epidurales. Pueden preguntarnos en el examen, ¿el hematoma epidural qué vaso sanguíneo se lesiona o cuál es el vaso sanguíneo frecuentemente lesionado? Ustedes responderán la arteria meningia media.
Para los que van a ser neurocirujanos, por ejemplo, ya deben dominar a profundidad neuroanatomía, neurofisiología y decirles cuál rama de quién es la arteria meningea media. Bueno, entonces los hematomas epidurales pueden ser desgarros de senos durales o fracturas craneales. Y cuando tenemos por la segunda capa está la aracnoides. Dentro de esta va a conducir la formación de hematomas subdurales. Eso es clave, hematomas subdurales. Luego tenemos la capa más interna que es la pía madre, donde ahí pueden haber hemorragias intracraneales o incluso hemorragias subaracnoideas. Ahora, dentro del encéfalo, la neuroanatomía es alucinante y un montón de explicar y compartir conocimientos. Vamos a ver algunas cosas, ¿no? Lo más elemental para poder traducir con la semiología. Ustedes saben que el lóbulo frontal, participa en el comportamiento en la función cerebral superior y hay una parte en el lóbulo frontal que controla la parte motora, el movimiento, que se traduce esto en neuroanatomía el sistema piramidal, ¿no es cierto? Luego la parte temporal, la parte occipital y otras y otras y otras. Ahora, cuando se lesiona el lóbulo frontal, el homúnculo motor, puede haber ciertas lesiones semiparedes, semiplegia, dependiendo del sistema piramidal donde está. Otro concepto que aclara, por ejemplo, bien el ATLS es que en el hemisferio izquierdo está el centro del lenguaje. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nos da predictores de que el paciente, qué tipo de secuelas puede tener. Tiene un hematoma en el hemisferio izquierdo, ¿no? Tiene mucha lesión. Entonces, yo sé que el lenguaje está comprometido. ¿Qué más tenemos que saber? Que el lóbulo frontal controla las funciones ejecutivas, emociones y sobre todo para nosotros es importante la función motora. El lóbulo parietal, la función sensitiva sensorial y la orientación espacial, y el lóbulo temporal dirige ciertas funciones de la memoria, principalmente en el hipocampo. Y la parte occipital, recuerden que está dentro de la visión. El tallo cerebral. El tallo cerebral, principalmente ustedes ven aquí en esta imagen, está compuesto por el mesencéfalo, que básicamente está el sistema reticular activador ascendente, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ustedes saben por cuestiones básicas que dentro de este tronco del tronco cerebral están ciertas funciones principales. Uno, por ejemplo, es el centro de la respiración, ¿no? El centro de la respiración, el punto central donde se encuentran estos centros cardiovascular y el respiratorio. Cuando hay una lesión acá, doctores, el paciente puede entrar en un paro respiratorio porque en ese centro se encuentra, ¿ok? En el cerebro está la coordinación, así con desequilibrio y un poquito más de neuroanatomía. Ahora, veamos el sistema ventricular, doctores, el sistema ventricular. A ver, están sonando mucho el timbre del Zoom. Seguramente no están identificados o algo así. Por favor, vuelvo a repetir a todos los doctores que están en la clase, identifíquense correctamente porque el Zoom les va a volver a sacar. Era Delgadillo, Fabricio, doctora Gallardo, Celia Palacios, varios no están identificados correctamente y en cualquier momento les va a sacar el Zoom. Así que vuelvo a repetirles y rogarles que se identifiquen correctamente. Bueno, el sistema ventricular, vamos a cambiar de color acá un poco. El sistema ventricular son espacios, acueductos donde pasa ¿quién? El líquido cefalorraquídeo. La función del líquido cefalorraquídeo. ¿Quién produce el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideo y otros órganos. ¿Dónde se absorben? En los acueductos, en los corpúsculos de Pacchioni y otras, ¿no? En la superficie. Este líquido cefalorraquídeo tiene que discurrir, ¿no? Tiene que transcurrir todo el sistema ventricular. Cuando hay una obstrucción puede llegar a tener hidrocefalias o cuando hay efectos de masas. Entonces se va obstruyendo y puede generar ciertas complicaciones. Ahora, dentro de los compartimientos intracraneales, el compartimiento intracraneal lo vamos a dividir principalmente en dos: el supratentorial y el infratentorial.
¿Gracias a quién? A la tienda del cerebelo y otros componentes neuroanatómicos para dividir. ¿Por qué es importante, relevante esto? Porque cuando hay una lesión del nervio oculomotor que va toda la parte del borde del tentorio, puede comprimir con esto durante el proceso de traumatismo craneoencefálico y llegar a una herniación, doctores. Esta herniación, ¿cómo se traduce en anisocoria? Vean esta imagen de este paciente. Miren, la pupila está dilatada del lado izquierdo y del lado derecho está miótica. Pregunta, ¿dónde estará la lesión? ¿En el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo? Izquierdo. Exacto, en el hemisferio izquierdo. Acá está la lesión, porque la midriasis mira la lesión, ¿ok? En ese mismo lado. Entonces, por lo tanto, esa es. ¿Por qué se ocurre la anisocoria? Hay lesión del nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, ¿ok? Muy bien, doctores. Entonces, el objetivo primario como médicos nosotros es prevenir la lesión cerebral secundaria, porque el primario ya fue en el accidente. Entonces, 15 segundos por cada pregunta, doctores. Vamos. Excelente, doctores, capísimos. Muy bien por la participación.
Miren, aquí tenemos las famosas hernias. ¿Por qué ocurre esto? Porque miren este de color rojo, ahí está el hematoma, la sangre. Miren, hematomas infratentoriales. Entonces, este hematoma aprieta, comprime al cerebro y no sabe por dónde salir el cerebro, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hernia sufalcina, la hernia transtentorial, la hernia uncal, ¿no es cierto? Hay varios tipos de hernias que por la compresión se van generando. Entonces, nosotros para esto tenemos que recordar la fisiología dentro del sistema nervioso central. Tenemos que recordar tres conceptos importantes. ¿Qué es la presión intracraneal? ¿Qué es la doctrina de Monroe y Kelly? ¿Y cómo está? ¿Qué relación tiene con el flujo sanguíneo cerebral? Normalmente, la presión intracraneal, la PIC, lo que nosotros llamamos, en reposo lo normal es de 10 milímetros de mercurio. Eso es lo normal, lo que tiene dentro del cerebro, 10. Cuando esta se va elevando 10, 11, 12, 13, más de 22 milímetros de mercurio, a eso nosotros denominamos hipertensión intracraneal. ¿Qué significa? Que el hematoma epidural, el subdural, la sangre dentro del cerebro está comprimiendo y está matando cerebro. Nosotros tenemos que bajar esta hipertensión intracraneal. Por eso dice el libro de la TLS, cuando esta PIC está más de 22 milímetros de mercurio y si son prolongadas y refractarias al tratamiento, se asocia mal pronóstico. El paciente va a morir. La pregunta es, ¿cómo medimos la PIC? ¿Con qué medimos? ¿Cómo lo monitorizamos? ¿En Bolivia lo hacemos? ¿Las clínicas, los hospitales lo hacemos? Es la gran pregunta. La doctrina de Monroe y Kelly. Miren esta imagen alucinante que nos pone el libro de la TLS. Básicamente, lo que nos dice es que cuando hay un volumen total, ¿no?, dentro del cerebro, imagínense que el cerebro es una caja, ¿ya? Para entender esta parte, es una caja. Dentro de esta caja hay cerebro, hay líquido cefalorraquídeo, hay volumen de sangre y parénquima. Y todo esto tiene que estar en equilibrio. Miren, acá tenemos el volumen de masa, ¿no? El volumen de masa. Y en este lado tenemos la PIC. ¿Cuánto es lo normal de la PIC, doctores? La presión intracerebral normal, ¿cuánto es? 10 ¿7, 8, milímetros de 10, mercurio. 12? 10. 10. ¿Ve? Eso, doctores. Miren, acá 10 milímetros de mercurio. Entonces, hay un hematoma epidural, ¿no? Hematoma epidural, hematoma subdural y compensa el cerebro. Hay hemorragia intracerebral y llega un punto que la masa crece y crece, ya no puede amortiguar y la PIC se eleva. Entonces, cuando ya está más de 22 milímetros de mercurio, acá en este punto, tienen peor pronóstico, nos dice el ATLS, peor pronóstico. Cuando ya pasa los 55, 60, ya entra en un proceso de hernia uncal, de herniación, y el paciente puede fallecer. Entonces, cuando un paciente tiene, ¿no?, hematoma epidural subdural, etcétera, 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 el cerebro compensa, amortigua. Por eso el libro de la tele se refiere, cuando hay un hematoma, el sistema tiene la capacidad de poder limitar la PIC normal, desplazando la salida de sangre venosa y líquido de cefalorraquídeo. Entonces, tenemos esta imagen alucinante que nos da el libro del ATLS. Esto es con un paciente que tiene una PIC normal, ¿no? Más vamos a imaginar con 10 milímetros de mercurio. Tenemos un cerebro, tenemos líquido cefalorraquídeo, tenemos volumen de sangre venoso y volumen arterial. Ahora, ¿cuántas variables tenemos acá? 1, 2, 3, 4 variables, 4 componentes dentro de esta caja. Cuando hay un hematoma, un sangrado, porque hay traumatismo cráneoencefálico, entra una quinta variable. Y a eso vamos a ver masa. Por eso en neurocirugía, en neuroemergencia van a escuchar, ¿tiene efecto de masa? ¿Tiene efecto? ¿Cómo yo puedo valorar si tiene efecto de masa? Ah, desviación de la línea media más de 5 milímetros, más de 3, dependiendo cuál es la bibliografía. Entonces, aquí ya tenemos otro componente.
Aquí teníamos 1, 2, 3, 4, pero se añade un quinto componente, que es la masa, esta. Pero miren acá cómo el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va compensando, el cerebro va compensando el volumen y demás, y va manteniendo una peak normal. Pero cuando la masa crece, ya no puede compensar los otros, ni el sistema venoso y demás, y se crea una peak elevada, es decir, más de 22 milímetros de mercurio, que se asocia a peores pronósticos. El flujo sanguíneo normal, cuando un paciente tiene traumatismo cráneoencefálico, puede reducir notablemente en las primeras horas. Y esto dice, como el cerebro está con mucha presión, con mucho hematoma, entonces dice, por favor, corazón, necesito mayor presión arterial para mantener la presión de perfusión cerebral, porque el hematoma me está apretando y no me deja tener flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el corazón dice, ya cerebro, te envío. Entonces, la presión se eleva. Por eso, muchos pacientes que llegan con traumatismo craneoencefálico van a encontrar con presiones arteriales altas porque el cerebro le está ordenando. Entonces, y otra vez. Sáquelo, doctor. Sí, eso estoy haciendo, estoy buscando quién es. Daniela dice. Ya está, ya no más acá. Desactiven sus Ya. audios, doctor, por favor, por el bien de la clase. Ok. Bueno, está bien, gracias, doctor. Vamos a desactivarlos y demás. Bueno, entonces el cerebro, nosotros tenemos que calcular la presión de perfusión cerebral. Con esto nos vamos a guiar si el paciente está yendo bien. Esta presión de perfusión cerebral necesitamos la PAM, que lo podemos obtener a través de la presión sistólica de la diastólica, y necesitamos la PIC. En nuestro medio, muy pocas clínicas hospitales he visto ver que se miden PIC, igual colegas en Santa Cruz, en Cocha y otros departamentos. Para medir la PIC hay un dispositivo, un catéter que se puede medir intraparenquimatoso o intraventricular, se puede medir, ¿ok? Y también se puede tomar con presión de, o es decir, con Doppler en la arteria cerebral, con Doppler. Puedo medir flujos y sacar la velocidad y medir la presión de perfusión cerebral. Eso es importante. Entonces, ¿cómo se regula la presión? Normalmente, el cerebro, el corazón, el riñón se autorregulan. Hemos visto, creo que en cardio o en nefro, cómo el riñón, el corazón tienen un punto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo el riñón, cuando baja la presión arterial sistólica de cierto punto, pierde la autorregulación renal? Lo mismo acá, el cerebro comienza a autorregular. Si la PAM está en 50, aumenta el flujo sanguíneo. Si la PAM está en 150, hay vasoconstricción con tal de mantener una buena presión de perfusión cerebral. Pero en el traumatismo cráneoencefálico se pierde esta autorregulación. Entonces el cerebro ya no puede compensar los cambios. Cuando la presión está muy baja, el cerebro muere, ¿no? Se isquemia, ya es un infarto cerebral. Cuando la presión arterial es muy alta, hay un edema cerebral que empeora el, la perfusión cerebral. Y lo mismo pasa con la regulación química, la hipotensión. Por eso jamás se puede mantener hipotenso, porque el cerebro necesita flujo sanguíneo, necesita oxígeno, necesita glucosa, porque de eso vive. Si no le das oxígeno al cerebro, muere. Es una de las pocas células de nuestro cuerpo que no puede vivir sin oxígeno, se muere. Lo mismo con la hipoxia, lo mismo con la hipercapnia, lo mismo con la hipocapnia. Por eso es que todos los pacientes con neuro tienen que tener un capnógrafo. Voy a anotar acá. Capnógrafo, tanto en neuroanestesia, en quirófano y en la terapia intensiva. ¿Por qué? Les voy a aplicar, les voy a hacer recordar, ustedes igual ya deben dominar con el CO2. Normalmente la CO2, normalmente es vasodilatador, vasodilatador. Normalmente, cuando la CO2 aumenta mucho, digamos que
tu CO2 está en 50, 60, se vasodilata y hay peor edema cerebral. Lo mismo al revés. Si yo bajo mucho la CO2, hago vasoconstricción cerebral, vasoconstricción y hago constricción. Y si me paso, puedo hacer empeorar la isquemia cerebral. Por eso, monitorizar la CO2 en un paciente neurocrítico es importante, relevante, porque impacta en los resultados. ¿Ok? Muy bien, doctores. 15 segundos. Excelente, doctores. Muy buenas respuestas. Ahora, la clasificación es bien sencilla, ¿no? Aquí no hay mucha ciencia, es en base a la escala de Glasgow. Entonces, dominar la escala de Glasgow es importante. Ustedes han visto en las preguntas en el resumen que les he enviado, han entrado muchas veces las preguntas en cuanto a Glasgow, ¿no? Dominar esto, ya tienen una, dos preguntas respondidas. Muy bien. La severidad del traumatismo craneoencefálico se divide en la escala de Glasgow. Esta es bien sencilla. Leve de 13 a 14, moderada de 9 a 12 y el traumatismo craneoencefálico de 30 a 8. La morfología en base a la fractura craneal puede ser en la bóveda, la base del cráneo. En la bóveda puede ser lineal, estrellada, deprimida o no deprimida. Esto es más para neurocirugía, para ver qué tipo de intervención neuroquirúrgica van a planear. En la base del cráneo, esta puede ser con o sin fuga de líquido cefalorraquídeo o con o sin parálisis del séptimo par craneal. Usted ya se está imaginando cuál es. Las lesiones intracraneales pueden ser focales, esta puede ser epidural, subdural, intracerebral, que esto lo vamos a ver en la tomografía de cerebro. Puede ser difusa, puede ser una concusión, contusiones múltiples, hipoxia o lesión axonal. La lesión axonal, doctor, es bien difícil ver en una tomografía.
básicamente esta se evidencia en resonancia magnética. Les cuento un caso, hace 2 semanas, en la parte privada, había un accidente. Un señor, estando borracho, se cayó de las gradas, como debe tener 70, 75 años. Se cayó de las gradas y lo llevaron a la clínica, lo revisamos, lo asistimos, etcétera, lo pasamos, le hicimos la tomografía, pero en la tomografía no había nada. No había un hematoma epidural, subdural, decir, oye, neurocirujano, ven, este colega estimado, lo vas a operar, o que esto, que el otro, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo lo vamos a abordar? Pero le quitamos la sedación, la analgesia, 2 días, 3 días, 4 días, y no despertaba. No despertaba, y a la familia no sabíamos qué decirle, porque decía, su familiar no despierta, pero en cerebro no encontramos nada. Entonces le tuvimos que realizar la resonancia magnética y encontramos que había lesión axonal difusa. Esto a veces pasa sobre todo en los accidentes motociclísticos o de auto cuando estás con el cinturón, y este movimiento, ¿no ve? De adelante hacia atrás es cuando el cerebro se rompe los axones en ese movimiento, se rompe. Entonces, a veces suelen encontrar hemorragias puntiformes. Entonces, es como si estuviera partido el cerebro, solo que no se nota, ¿no? En ese movimiento. Entonces, suele presentarse las lesiones axonales difusas, y eso entra casi en, si con el tiempo pasa, puede entrar en una muerte encefálica. Entonces, tiene peor pronóstico a comparación de las otras con respecto a lesión axonal difusa. Cuando era R1, yo no sabía que existía eso ni cómo se diagnosticaba. Recién de R2, R3, ¿no? Los pacientes que no tenían nada y de repente no despertaban, le hacíamos la resonancia y pueden tener lesiones axonales difusas. ¿Ok? Ahora, esto de la severidad ya lo dominamos, ¿no? TEC leve, TEC moderado, TEC severo. Ahora, la respuesta de Glasgow, esta es bien sencilla, es un poco de memoria. Valora 3 básicamente, ¿no? Tenemos la apertura ocular, la respuesta verbal y la mejor respuesta motora. 3 variables. Si es espontáneo, 4 puntos. Don Carlos, señora María, Beatriz, no sé, abra los ojos. Abre los ojos, espontáneo. Abre los ojos, no abre, pero al sonido le decimos abre los ojos, ya, responde. De repente ni al hablar le responde y le tenemos que presionar, ¿no? Aquí es un poquito, hay que hacerlo fuera de la familia, porque a veces nosotros tenemos que presionarle el esternón o la parte de la clavícula, ¿no? Le apretamos, le generamos dolor y tiene que abrir los ojos, y si no, pues ya les damos cierto puntaje, ¿ok? Si realmente no hay nada de respuesta, le ponemos un 1, o si es no valorable porque tiene cataratas o tiene cirugías de ambos ojos o algo, o algo, o algo estilo, ¿no? ¿Ok? La respuesta verbal, si es orientada, 5 puntos, si responde a la parte verbal. Si es confusa, 4 puntos, decir, ¿qué día es hoy? ¿No? Digamos, hoy es martes y de repente dice que es viernes, ¿ok? Las palabras, cómo están los sonidos, y si no responde ninguno. La respuesta motora es la más importante, doctores. Porque yo le puedo decir, don Carlos, muéstreme, no sé, la rodilla, ¿no? O muéstreme el codo o algo así. Entonces te va a localizar, ¿no? Obedece a las órdenes. Localiza el dolor. Cuando hay, por ejemplo, ya el Glasgow va bajando y solamente hay flexión normal, 4 puntos. Y si hay una flexión anormal que no localiza, pero flexiona, 3 puntos. Y si hay extensión, 2 puntos. Y si hay ninguna, solamente un punto. Como ustedes verán, el menor puntaje va a ser 3, el menor puntaje, porque hay 1, 1 y 1. Y nuestro mayor puntaje va a ser 15. No hay puntaje 0, por si acaso. Cuidado que se dejen tomar el pelo. Nuestro puntaje mínimo es 3. Ahora, en cuanto a las referencias de la morfología, habíamos visto que hay lineales, abiertas. En fractura de base de cráneo, lo vamos a ver ahorita en unas imágenes, cuando hay una equimosis periorbitaria, como ustedes ven en esta imagen, hay equimosis periorbitaria. Estos son los famosos ojos en mapache. ¿Qué nos traduce? Que hay una fractura en base de cráneo. El signo de Battle, que es una equimosis en la parte retroauricular, en la parte posterior de la oreja. Signo de Battle. Cuando hay salida de líquido de cefalorraquídeo, como el moco más o menos, por la nariz o por el oído, también es fractura de base de cráneo. Cuando hay alteración de pares craneales el 7 y el 8, ya sea parálisis facial o pérdida de la audición, fractura de base de cráneo. Entonces,
Estos datos, por favor, memoricen para el examen. Igual vamos a retroalimentar con las preguntas. Ahora, las lesiones cráneoencefálicas difusas puede ser concusión leve, lesión hipóxica isquémica. ¿Esto cómo lo diagnosticamos? Porque en la tomografía no se ve nada. Digamos, un paciente entra al hospital con accidente de X, ¿no? Llega con Glasgow de 7, pero lo han encontrado, dicen los policías, los paramédicos, a las 6 de la mañana, pero no se sabe a qué hora lo asaltaron, por ejemplo. Eso es frecuente, pasa mucho en todas nuestras ciudades. En el Alto ni qué decir, pan de cada día, los fines de semana, viernes, sábado, domingo, traumatismo crónico-encefálicos, creo que llenan todas las clínicas. Entonces, eso, ¿no? Y no sabes a qué hora fue. Llega con Glasgow de 3, con Glasgow de 4. Entonces, en ese momento, asumimos que el paciente sufrió hipoxia cerebral. No le llegó oxígeno. Entonces, lo intubas, ¿no? Le pones el catéter, lo llevas a tomografía, no hay nada operable. Digamos, un día lo sedas, pasa 2 días, 3 días y no reacciona el paciente, no despierta. Entonces, igual acá se puede sospechar que fue una encefalopatía hipóxica, ¿ok? Y otros diagnósticos diferenciales. El pronóstico es grave cuando una persona sufre hipoxia. Recuerden que si tu paciente está saturado en 70, 80, 85 en un paciente con trauma cráneoencefálico, su pronóstico es grave. Lo mismo pasa en las lesiones axonales difusas. Recuerden, este movimiento por cizallamiento, ¿no? Cuando hay el accidente de auto con el cinturón y hay este movimiento, es ese movimiento de cizallamiento que puede ocasionar lesiones axonales difusas. ¿Qué podemos encontrar en las tomografías o en la resonancia? Hemorragias puntiformes, que lo vamos a ver en tomografía en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Eso con respecto a las lesiones difusas. Vamos a las lesiones craneoencefálicas focales. Las más frecuentes son los hematomas. Vamos a ver los hematomas epidurales. Los hematomas epidurales normalmente es infrecuente del 0,5 a un 9% en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Ustedes ven, miren la imagen, ¿no? Tiene la característica es porque se desgarra, se lesiona la arteria meningia media. Es la causa más frecuente y esto creo que ha entrado como pregunta adelantada. En hematomas epidurales, ¿cuál es la arteria más afectada? La arteria meningia media, porque hay una fractura, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente? ¿Temporal o temporoparietal, como ustedes ven en esta imagen? Esta normalmente es una imagen biconvexa, puede tener una forma de lente o lenticular en las tomografías simple de cerebro. Luego tenemos los hematomas subdurales, que este es mucho más común. 30% refiere el libro de la TLS en traumatismos cráneoencefálicos. Aquí, los vasos sanguíneos que se desgarran son las venas de puente o venas puntiformes que hay en algunos textos, ¿no? Pero en realidad son venas puente o vasos superficiales, ¿no? Esos son los que desgarran. Y normalmente cuando un paciente, un ancianito, tiene atrofia cerebral, se pueden acomodar y compensar la presión cerebral. Pero en pacientes jóvenes como ustedes, por ejemplo, no puede compensar básicamente y puede llenar a una hipertensión intracraneal severa. Luego tenemos las contusiones y los hematomas cerebrales. Por ejemplo, ustedes ven en esta tomografía, esta es una contusión cerebral. Porque miren, ven varios pedacitos de sangre en el lóbulo frontal. Ustedes miren, ¿recuerdan el etmoides cuando han estudiado en primer año de Medi? El etmoides en la parte superior tiene como astillas, ¿no ven? La cresta galli, ¿se acuerdan? La lámina cribiforme, ¿no? Es como, ¿cómo les explico? Es como varias astillas, ¿no? Y el lóbulo frontal está encima, ¿no? El lóbulo frontal está encima. Entonces, cuando hay movimiento, se mueve, ¿no? Hay traumatismo. Entonces, toda esta base se desgarra, ¿no? Entonces, por esa cresta, por la parte. Entonces, allí hay sangrados. Esas son las contusiones. Por eso es frecuente en el lóbulo frontal. No vamos a encontrar tanto en el cerebelo, en la parte temporal, no. Frecuente verlo en la parte, en el lóbulo frontal, las contusiones. ¿Qué hacemos el tratamiento? Pues que se reabsorba, ¿no? A no ser que tenga compresión de las cisternas perimesencefálicas, que son estas, mira, voy a dibujar ahora.
Esta es las cisternas perimesencefálicas, todo alrededor. Cuando hay compresión de estas cisternas, hay dato indirecto de que puede tener hipertensión intracraneal desde el punto de vista tomográfico. ¿Ok? Muy bien. La mayoría de estas contusiones que se ocurren en lóbulos frontales a menudo ocurren por golpe y contragolpe. Totalmente de acuerdo, ¿no? Trum, trum, ese movimiento de golpe y contragolpe. Estas contusiones pueden evolucionar, pueden aumentar el sangrado, sobre todo en las primeras 24 horas. Por eso hay una pregunta en nuestra plataforma, dice, le haces la tomografía, ¿no ve? En emergencias le realizas la tomografía. ¿Y al cuánto tiempo le tienes que repetir? A las 24, a las 12, a las 8, a las 48 horas o al tercer día, ¿cuándo le repites la tomografía? La respuesta es a las 24 horas le vuelves a realizar la tomografía. ¿Para qué? Para ver qué tanto se ha expandido el hematoma, la contusión cerebral y si hay datos indirectos de compresión perimesencefálica. Entonces, ahí sí necesita intervención quirúrgica y necesitamos sacar un pedazo de cráneo para que el cerebro pueda tener espacio. Miren, en esta tomografía hay compresión de la parte ventricular lateral derecha y aquí hay un poco de hemorragia subaracnoidea traumática y miren acá sangre también en la parte del sistema ventricular. Entonces, ahí se va valorando. Entonces, ¿cuál de los siguientes valores de escala de Glasgow se considera como coma o lesión cerebral grave? ¿Con qué escala de Glasgow? 1, ¿no? Sabemos que el 1 no hay. 3 a 5, menos de 6, de 10, ¿no? Se la considera coma o lesión cerebral grave cuando no hay ninguna respuesta. ¿Ok? Su Glasgow normalmente es menos de 8 y así la considera el coma de que el paciente esté en estado de coma, lesión cerebral grave o traumatismo cráneoencefálico grave, ¿no? Grave, paciente que está en coma. Un paciente que tiene una escala de Glasgow de 10 por traumatismo cráneoencefálico, ¿qué es? Leve, moderado, grave. Pregunta fácil. Y ese tipo de preguntas entran, ¿eh? Están relativamente fáciles, no las pueden fallar. Muy bien, moderado. En pacientes con asimetría motora, por ejemplo, hemiparesia, la mitad del cuerpo no moviliza, ¿ok? ¿Cuál componente de Glasgow debo priorizar en el puntaje final? Porque si no mueve, tengo que valorar en otro lado, ¿ve? ¿Qué es ocular, verbal o motora? Eso es clásicas preguntas que ingresan como caso clínico o simplemente como escala de Glasgow. Muy bien, Sheila, Jessica, es la mejor respuesta motora en un paciente que tiene asimetría como una hemiparesia. ¿Ok? Muy bien. A ver otra. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos es típico de la fractura del base de cráneo? Ufa, hemos visto muchas, ¿no ve? Ojos de mapache, el hematoma retroauricular, el signo de Battle, líquido cefalorraquídeo por la nariz, por el oído, ¿no? Esos son datos clínicos de una fractura de base de cráneo. Muy bien, doctores. ¿Qué hallazgo es característico del signo de Battle? ¿Es hemorragia subconjuntival? ¿Es hematoma retroauricular? ¿Es midriasis unilateral? ¿Es hematoma en la región temporal o es un sangrado nasal? ¿Qué es el signo de Battle? Eso, muy bien, doctor. Muy bien, Eva. Muy bien, doctor Ronnie. Es el hematoma retroauricular. Bueno, en realidad es equimosis, ¿no? Es equimosis retroauricular, porque es el morado que nosotros llamamos, ¿no? De manera vulgar. Es una equimosis retroauricular que es dato de fractura de ¿qué? De base de cráneo. Excelente, doctores. Muy bien. Aquí tenemos la imagen. Miren, este es el signo de Battle, ¿no? Que es fractura de base de cráneo. Esta, ojos de mapache. Equimosis periorbitaria bilateral. ¿Qué nos dice? Fractura maxilar, fractura nasal, fractura base de cráneo, contusión ocular o hematoma subdural.
Muy bien, doctores. Fractura de base de cráneo. Fácil, ¿no? ¿Qué nervios craneales pueden verse comprometidos cuando hay fractura de base de cráneo? Hemos visto dos pares craneales que pueden estar comprometidos. ¿Ok? Uno es con parálisis facial y otro es pérdida de la audición. Esos pueden presentar. Entonces, el par craneal 7 y el par craneal 8. Son los dos pares craneales que están involucrados. Bonito está la TLS, está bien estructurado. Eso es lo que no me gusta. Ese libro PDF que está en español, está, ¿no? Como está traducido, está medio raro, pero el inglés se entiende perfectamente, ¿no? Está muy bien estructurado. Muy bien. A ver, veamos esta tomografía. ¿Qué tipo de hematoma tiene la forma lenticular o biconvexa? Hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural, epidural, contusiones cerebrales o hemorragia intracerebral. Muy bien, doctores. Ahora, en este hematoma, ¿qué arteria o vena o vaso sanguíneo es el más afectado? Eso, muy bien, Bruna. Muy bien. Fiorella, Mayra, excelente. Están capísimos, doctores. Ojalá de verdad, de todo corazón, ojalá entren en los primeros lugares, doctores. No se confíen, por favor. Sé que están estudiando a full. No se confíen. Duerman bien, estudien, hagan ejercicio, duerman bien, estudien. Excelente. 3 mesecitos para toda su vida. 3 mesecitos. Noviembre, diciembre, enero. Listo. Después, marzo, abril, ya. Ok, excelente, doctores. Hematoma epidural. ¿Cuál es el vaso frecuentemente afectado? El hematoma epidural, ya contestaron, ¿no? Es la arteria meningia media, ¿no? Bonitas preguntas en correlación. Vámonos ahora al tratamiento. Con esto vamos a ver. El tratamiento, hay una guía que se llama Brain Trauma Foundation, que creo que tiene como 180 páginas. Es todo un modelo. Lo primero que nosotros, para el ATLS, es bien importante decir que con tal que los médicos sepan que jamás un paciente con TEC se mantiene hipotenso hipóxico, es uno de los objetivos principales. Y el manejo lo realiza en base a las 3 clasificaciones: traumatismo craneoencefálico leve, moderado y severo. Bueno, en esas 3 escalas está el manejo. En pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico leve, normalmente han sufrido una concusión. Y un paciente puede tener desorientación, pueden tener amnesia o pérdida transitoria de la conciencia. ¿Dónde estás, don Carlos? No sé, estoy en Argentina, ¿no? Está desorientado. O puede tener amnesia, no decir, o no sé qué estoy haciendo acá, puede tener, ¿no? Se golpea y le pasa, es una trauma craneoencefálico concusiones que pasa. Entonces, cuando un paciente está borracho, dicen, ¿no? El libro de la tele se dice claramente, cuando una persona está bajo efectos del alcohol o tóxicos, nunca se atribuye a lesiones neurológicas al alcohol, dice, no se confundan. Eso en esta parte. En cuanto a la revisión secundaria, nosotros tenemos que investigar cuál ha sido el mecanismo de lesión. Se ha caído de las gradas, lo han asaltado con un bate o ha tenido una pelea y le han dado con una botella, no sé, o algo así. Y hay que ver desde qué momento se ha desmayado, se ha desorientado, se ha tenido convulsiones, ¿no? Y vemos el tiempo para valorar en este tipo de pacientes. Entonces, en traumatismo cráneoencefálico severo, moderado, se tiene que hacer de entrada una tomografía de cerebro. Pero en el leve tenemos ciertas indicaciones y esto puede ser potencialmente preguntable en un examen de la residencia médica. Miren, se necesita una tomografía en pacientes con sospecha de traumatismo cráneoencefálico leve, dice. Primero, cuando hay una pérdida de conciencia atestiguada, nadie lo ha visto. Cuando hay una amnesia definitiva, no recupera, no sabe cuál es su nombre, no sabe si tiene familia, si es definitivo, no recuerda, tomografía. Si tiene una desorientación atestiguada,
en un paciente igual. Si está inconsciente, desorientado, se lo debe. Esos tres por lo menos tenemos que recordar. Y el libro lo divide, el ATLS, en pacientes de alto riesgo para intervención y en pacientes con riesgo moderado de lesión craneoencefálica. Perdone, doctor, Hola. la palabra Hola. atestiguada, pérdida de conciencia atestiguada y desorientación atestiguada. ¿A qué se refiere? Disculpe. Cuando la persona no lo ha visto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una persona que está inconsciente, pero nadie lo ha visto desde qué hora está inconsciente o desorientado. Esto pasa con, les daba en el ejemplo, cuando los asaltan, digamos, ¿no? Están ebrios, los asaltan y de repente la policía o el paramédico lo encuentra a las 7 de la mañana, pero no saben desde qué hora está inconsciente. Desde las 5 de la mañana, 4, 3, 2, nadie lo conoce, nadie lo ha visto, nadie lo ha identificado o ha visto el suceso. A eso se refiere que es atestiguado. No tenemos testigos para decir, ok, fue 3 horas, o fue 4 horas, o fue 5 horas. ¿Ok? Muy buena su pregunta, doctora. Ahora, cuando se refiere a indicaciones para una tomografía, estábamos acá en alto riesgo, ¿no ve? Vamos a ver en pacientes que tienen un electrocardiograma menor entre 15 a 2 horas de la lesión o que tienen una sospecha de fractura abierta, ¿no? Ves el cráneo, tiene una fractura abierta, le realizamos una tomografía para ver si este hundimiento de fractura necesita una intervención quirúrgica. Cualquier signo, los signos que han visto, el de mapache, el Batten, etcétera, por fractura de base, le tenemos que pedir una tomografía. Si el paciente tiene vómitos, ¿cuántos? Esto ha entrado en México, por ejemplo, este año. Si el paciente tiene un paciente con traumatismo cráneoencefálico, ¿con cuál de estos vas a pedir tomografía? ¿Ok? Y en una de sus opciones estaba más de 2 vómitos, más de 2 episodios de vómitos en realidad, ¿no? Entonces, con más de 2 ya se solicita. Cualquier paciente que tiene mayor de 65 años, también se le hace una tomografía. Los pacientes que toman anticoagulantes, warfarina, rivaroxaban y otros, se los realiza tomografía. Pacientes son de alto riesgo. Esto es potencialmente preguntable. En riesgo moderado, un poco cambia la situación, que tienen que tener una pérdida de conciencia al menos por más de 5 minutos. Amnesia antes del trauma, más de 30 minutos. Mecanismo peligroso, ya sea, por ejemplo, por un peatón que fue golpeado por un accidente automovilístico, ¿ok? O que la persona salió expulsado del vehículo, que se ve mucho en Cocha, también en todas las ciudades, ¿no? Mayor a 90 centímetros nos pone la TLS. Entonces, esta tablita tiene que estar en su resumen y si no recuerdan, pueden hacerlo flashcard, ¿ok? En esos pacientes. Ahora, también habla de indicación de tomografías pacientes con factores de riesgo adicionales, una cefalea que no cede al paracetamol a 1 gramo, convulsiones postraumáticas, pacientes que se han intoxicado con alcohol o drogas, coagulopatías, déficit neurológico focal, hemiparesia, monoplegia, la mitad del cuerpo no puede mover o un brazo, necesita tomografía. ¿Ok? Muy bien. Luego los criterios de hospitalización y el alta. Los criterios de hospitalización es cualquier anomalía que encuentres en la tomografía o que el paciente tiene una cefalea constante o que tiene datos de focalización. Lo hospitalizas. ¿Y a cuándo vas a dar alta a un paciente que está asintomático, está despierto, está en alerta y no tiene ningún dato de focalización? Se observa por lo menos unas 4 o 6 horas y le damos con datos de signos de alarma. Si el paciente vuelve a vomitar, se desorienta, tiene amnesia, algún otro dato neurológico, se explica a la familia. Si pasa eso, lo traen otra vez al centro médico. Básicamente, el resumen en quiénes se va a solicitar estos estudios. Después el libro de la tele se nos da un ejemplo de alta para pacientes con TEC leve, ¿no? Miren, ¿cuándo tiene que retornar? Dice, si desarrolla alguno de estos siguientes signos, llame a su médico, regrese al hospital. Somnolencia inapropiada, cuando el paciente solo se quiere dormir. Náuseas o vómitos, convulsiones, sangrado de líquido claro por la nariz, por el oído, dolores de cabeza severos,
debilidad o pérdida de la sensibilidad, ya sea de un brazo o de una pierna, confusión, una pupila que esté, digamos, anisocórica, ¿no? Una más grande que la otra, o un pulso muy lento, muy rápido, ¿no? 9 puntos claros para que el paciente regrese al hospital. En traumatismo craneoencefálico moderado, el 15% de los pacientes pueden presentar, llegan a urgencias con estos datos, y de un 10 al 20% deterioran, pueden caer en coma en una escala de Glasgow menos de 8. Entonces, miren acá, ¿qué es lo que nos dice el ATLS? Un paciente con trauma craneoencefálico moderado tiene una escala de Glasgow de 9 a 12, ya lo sabemos, y vemos la evaluación inicial, ¿no? Lo mismo para traumatismo craneoencefálico leve, nosotros vemos cómo está, ¿no? El test de alcohol, las drogas, si está borracho, etcétera, etcétera, y lo solicitamos acá, una tomografía simple de cerebro, ¿ok? Entonces, la tomografía de cerebro nos va a ayudar mucho si el paciente necesita intervención quirúrgica o no, y hacemos el checklist. Si una vez resuelto el proceso, el caso, damos alta, ¿no? Con todos estos pacientes. Ahora, el traumatismo craneoencefálico moderado, aquí nos dicen, por ejemplo, claramente que un paciente que tiene una escala de Glasgow de 12 y comienza a bajar escala de Glasgow a 9, ojo, nosotros tenemos que reevaluar al paciente por qué bajó la escala de Glasgow, si necesitamos de una nueva tomografía o hacer una evaluación neurológica importante. Ver si el paciente utiliza narcóticos, como por ejemplo morfina, fentanilo y otras cuestiones. Y obviamente cuando nosotros hacemos una evaluación neurológica tiene que estar libre de sedantes, ¿no? Propofol, midazolam, diazepam, clonazepam, lorazepam y otros. Y nos dice claramente que cuando sea necesario utilice monitoreo de gases arteriales. Esto es importante para ver sobre todo la CO2, ¿no? Y nos dice lo que les comentaba, utilizar capnografía para asegurar una ventilación adecuada. Si el paciente no ventila adecuadamente, tenemos que hacer el manejo de la vía aérea correspondiente. Y otro dato importante es que la observación debe realizarse en una unidad donde se pueda ver el monitoreo. Normalmente este tipo de pacientes entra a una terapia intermedia, ¿no? Con TEC moderado para evaluar, etcétera, porque necesitamos monitorizar, porque a veces puede empeorar el caso, ¿no? Y nos va a ayudar el monitoreo y realizar la tomografía entre las 2 y 24 horas. El traumatismo craneoencefálico, pues es lo que nosotros vemos, ¿no? En la parte cuando llegan pacientes graves, cuando el neurocirujano nos apoya y nosotros tenemos que salvar el cerebro. El 10% de los casos llegan a estos pacientes, tiene mucha morbilidad y mortalidad y muchas secuelas neurológicas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? De manera simple, el ABCD, la revisión primaria, trasladar a una institución neuroquirúrgica. Yo creo que la mayoría dentro de las ciudades hay una sala de quirófano y los neurocirujanos se mueven por varias clínicas y centros. Es fácil. Los agentes terapéuticos, ahí vamos a ver, ¿no? Qué es lo que nosotros tenemos que tener listo para que llegue el neurocirujano. Evitar la hiperventilación, las soluciones salinas hipertónicas, que ahorita les voy a mostrar cómo se maneja, cómo se prepara, y ver la evaluación de la escala de Glasgow, ¿no? Apertura ocular, motora y respuesta verbal, cómo está el reflejo pupilar, el diámetro pupilar y el examen neurológico enfocado. Aquí tenemos el resumen del manejo. Vamos a hacer hincapié en esta parte, como hemos visto, en traumatismo craneoencefálico severo. Cuando llega un paciente con una escala de Glasgow menos de 8, inmediatamente se llama al neurocirujano. Yo soy, digamos, médico general, lo he visto en la urgencia, en la consulta, llamo al neurocirujano. Entonces yo al paciente ya lo intubo, le pongo el catéter, le tomo la gasometría, hago mis consideraciones, evito la hipoxia, la hipotensión, hago la revisión primaria, ¿no? Intubo, tratar la hipotensión, examen neurológico focalizado y la historia clínica con sus antecedentes alérgicos, si ha recibido alguna transfusión, qué grupo sanguíneo es, si ha tenido alguna intervención quirúrgica previamente para valorar. Entonces, tomografía en todos los casos, ya sea traumatismo craneoencefálico moderado o severo. En cuanto a tipo de sangre, ¿no? Las reacciones cruzadas y los estudios de coagulación. ¿Qué le vamos a pedir en estudios de coagulación? Le vamos a pedir cómo necesitamos una hemoglobina, hematócrito, el tiempo de protrombina, el TTPA y necesitamos cómo están las plaquetas y el INR, ¿no? Antes de entrar a quirófano, yo tomo una muestra y solicito esos laboratorios. Y para ver, preguntarle qué anticoagulantes tomaba para antagonizar
esos anticoagulantes. ¿Qué más? Estos datos son claves, doctores. Yo voy a tomar una gasometría, ¿no ve? En moderado y severo, más en el severo. La PCO2 tengo que mantener entre 35 a 40. ¿Ok? Pregunta de examen, potencialmente. Para los que vivimos en La Paz, los que viven en Oruro, los que viven en Potosí, la PCO2, ¿en cuánto deberían de mantener, doctores? A ver si a alguien se le ocurre, a ver, algún genio, algún crack. A ver, veamos en los comentarios si hay algo. En el mismo valor, Rolando, no, pues el CO2 cambia, Rolando, ¿no ven? La PO2 cambia, eso hemos visto en medicina interna. ¿Acaso la PCO2 es igual que en Santa Cruz, que en Brasil? Natalia, cerca, cerca. ¿Cuánto es la PCO2 normal en la altura? Bueno, en la altitud. ¿Cuánto es normal? De ahí vamos a partir. No, 40 es en, Erika, es en a nivel del mar. En la altitud cambia. Bueno, entonces ese valor, ¿por qué? Porque si está alto la PCO2, si está muy alto, voy a vasodilatar, voy a empeorar el edema cerebral. Si está muy disminuido, voy a hacer vasoconstricción, entonces no me conviene. Este es el valor que tengo que mantener. ¿Cómo voy a mantener? Con el capnógrafo voy a monitorizar, ¿ok? Con el capnógrafo. Si el paciente todavía está en anisocoria, no está, ¿no? Ya el manitol le hemos dado, etcétera, podemos hacer hiperventilación transitoria. En el ATL se refiere hiperventilación breve, espontánea, o sea, en un solo momento. No menos, o sea, tenemos que hiperventilar, es decir, aumentar la frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico. Aumentamos, ¿no? Mayor frecuencia respiratoria. La PCO2 se va a eliminar. Por lo tanto, tenemos que mantener entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Y ahí dice no menos de 25. ¿Ok? O sea, esto deberían de preguntaros. Este dato es relevante, importante para que un paciente grave deba manejarse en estos valores. ¿Qué más dice? Evite la hiperventilación las primeras 24 horas. Cuando se usa la hiperventilación se recomienda medición de la saturación yugular de oxígeno y monitorizar la presión parcial de oxígeno del tejido cerebral. Esto es el PBT2, ¿no? Algunos centros tienen para monitorizar la entrega de oxígeno. Entonces, estos datos es importante. ¿Qué más? En un paciente con traumatismo moderado y severo, siempre es trasladar a un centro que tenga quirófano y neurocirujano, neuroanestesio y neurointensivista como tal, ¿no? Yo no si estoy en carretera, no la voy a llevar a un centro de primer nivel, ¿no? Tiene que ser segundo o tercero. Pero en la parte privada, ufa, ¿no? Saben cómo las ambulancias, los policías, ¡fum! Para trasladar. Ok, muy bien. 15 segundos por cada pregunta, doctores, y vamos a terminar.
Muy bien, doctores. Veamos a la revisión primaria como tal. En el libro de ATLS se nos muestra las prioridades de la evaluación y en el triaje de pacientes con traumatismo crónico-encefálico severo. Lo primero es realizar el ABCDE, ¿no? Entonces, luego es normalizar la presión arterial, una buena presión de perfusión y evaluar la escala de Glasgow, sobre todo con la reacción pupilar. La presión arterial sistólica no puede elevarse, dice, más de 100 milímetros de mercurio. En la primera prioridad, el médico debe establecer la causa de dicha hipotensión. ¿Por qué está hipotenso el paciente? Si tiene un trauma hepático, hay otra. Ya, pues, pero Ale, mira tu ropa. Por favor, Elisita, su micrófono. Ya está, ya está. Bueno, una vez que nosotros hemos visto por qué está hipotenso, tenemos que obtener la tomografía de cráneo. Después de ver si descartamos neumotoras a tensión, etcétera, etcétera. Y comenzamos a subir la presión arterial sistólica lo más que se pueda, como las guías nos refieren. Entonces, si el paciente continúa hipotenso, le realizamos el FAST o el LPD, que es la obtención del líquido peritoneal, ver si tiene sangrado y intervenir quirúrgicamente si tiene criterios de indicación quirúrgica. Lo primero, recuerden, es el manejo de vía aérea y ventilación. Ustedes ya han practicado, si han hecho un diplomado de urgencias o algún otro curso para el manejo de la vía aérea, está excelente. Ahora, si vas a ser oftalmólogo, otorrino, probablemente no, ¿no? Estabilidad no sea, pero sí para el examen sí tienes que recordar. Entonces, la saturación, lo ideal es más del 98%, ¿ok? Para nosotros a nivel de la altura, unos 90-92% es importante y mantener una presión parcial de oxígeno de 35 milímetros de mercurio. La circulación, jamás de los jamases el paciente se lo debe mantener hipotenso. Si el paciente está hipotenso, nosotros tenemos que buscar la causa de la hipotensión. Lo ideal es mantener una presión arterial sistólica más de 100 en pacientes de 50 a 69 años o más de 110 en pacientes de 50 a 49 años o mayores de 70 años. Esta partecita tenemos que pulirla porque estas presiones pueden cambiar en diferentes parámetros. Otro dato importante es que solicitamos nosotros laboratorios. La glucemia tiene que estar entre 80 y 180. ¿Por qué no más, no menos? Menos hipoglucemia, más hipertoxicidad por hiperglucemia. ¿Por qué 180? Porque el riñón, la capacidad de poder absorber los túbulos contorneados es el punto umbral es de 180 miligramos de decilitro, porque si está en 200, 230 hay glucosuria, ¿no es cierto? La hemoglobina se tiene que mantener mayor o igual a 7, en altitud mayor o igual a 10 gramos de decilitro. Un INR menos de 1.4. Doctores, si el INR está en 2, ¿qué le damos al paciente? ¿Qué le damos, doctores, para el INR baje menos de 1.4? Ya, muy bien, puede ser vitamina K, pero eso va a tardar, ¿no? Damos plasma fresco congelado, ¿ok? Plasma fresco congelado o el complejo concentrado protrombínico para bajar. El sodio igual, 135 a 145. Jamás de los jamases un paciente con trauma crónico se mantiene un sodio menos de 135 porque empeora el edema cerebral. La PO2 en 100, PCO2 35-45, en altitud un poco menos. pH normal, plaquetas más de 75,000. Miren, la presión de perfusión cerebral más de 60, la presión intracraneal entre 5 a 15, la presión de entrega de oxígeno más de 15 la saturación más del 95%. Esto, pregunta de examen, ¿no? Potencialmente posible pregunta de examen, doctores. Clave es memorizar esto. El examen neurológico, la escala de Glasgow, la reacción pupilar y ver si hay datos de focalización neurológica. En cuanto a los anestésicos y analgésicos, siempre debemos utilizar medicamentos de acción corta, como por ejemplo para analgesia el remifentanil, para sedante el propofol, ¿no? Porque una vez que nosotros descontinuemos podemos valorar la respuesta neurológica en cuanto a estos. Por ejemplo, miren, ahí está el propofol. Les pueden preguntar, ¿qué tipo de benzodiazepinas está indicado en este tipo de pacientes? El propofol, no el midazolam, el lorazepam u otros benzodiazepinas, ¿ok? Dentro de la, a ver, ¿qué están diciendo? ¿Quién está?
Ya. Dentro de la revisión secundaria, nosotros tenemos que ver cómo está otra vez la escala de Glasgow, si hay datos de focalización y lateralización y otra vez datos de reacción pupilar. En procedimientos diagnósticos, nosotros tenemos que evaluar con la tomografía, los tiempos de coagulación, los laboratorios y qué es lo que encontramos en esto. De esta diapositiva vamos a destacar algo, doctores. Esto, una desviación de la línea media de más de 5 milímetros de espacio. Esto se denomina efecto de masa. Efecto de masa. Y eso es criterio para que pueda ingresar a quirófano. ¿Ok? El neurocirujano siempre nos va a preguntar, ¿y hay efecto de masa? ¿Cómo está la tomografía? Y vemos. Nos va a preguntar cuánto de volumen tiene el hematoma epidural. ¿Cuánto de volumen elipsoidal tiene el hematoma subdural? ¿Ok? Entonces, dependiendo de estos, en las guías están. El libro de la TLS es muy básico, no mencionan estos valores. ¿Ok? Pero sí dice claramente de la desviación de la línea media de 5 milímetros. ¿Ok? Dentro de las soluciones intravenosos jamás damos hipotónicos. Está indicado el ringel lactato o la solución salina, estas dos. ¿Ok? Dentro de la corrección de la anticoagulación, otro parámetro importante son estos. Si el paciente toma, por ejemplo, aspirina, toma clopidogrel, toma otros antiagregantes plaquetarios, yo debo dar tratamiento con plaquetas. ¿Ok? Plaquetas. Doctor, pero mis plaquetas están normales, están 200.000, pero toma aspirina, pues, bolas, ¿no ve? Toma aspirina y tenemos que darle plaquetas, porque sus plaquetas cuantitativamente están bien, pero cualitativamente están mal, porque están antiagregados. Si toma warfarina, plasma fresco congelado, vitamina K, el complejo concentrado protrombínico y el factor 7A activado. Estos tres para antagonizar la warfarina y normalicemos el INR. El INR, ¿cuánto tiene que estar, doctores? ¿Menos de cuánto? 1.6, 1.4. 8. 1.4. Eso, eso de memoria. Eso, muy bien, doctores. 1.4. Si el paciente está recibiendo heparina, ¿cómo voy a antagonizar? Con sulfato de protamina. ¿Cómo voy a monitorizar? Con TTPA, ¿no? Que nosotros en laboratorio medimos. Si el paciente igual está tomando heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina, igual antagonizamos con sulfato de protamina. Lo malo es que para la enoxaparina no tenemos un laboratorio como guiarlo. Si el paciente está tomando inhibidores directos de la trombina como dabigatran, por ejemplo, nosotros damos un anticuerpo que es el idarucizumab. En nuestro medio no tenemos, creo, esto. Yo la verdad nunca lo he utilizado. Tampoco he tenido pacientes que toman mucho dabigatran. Esto sí, el rivaroxaban sí. No tenemos algún tratamiento como tal, pero puede beneficiarse del complejo concentrado protrombínico. Bueno, eso con relación a este tipo de pacientes. La hiperventilación, recuerden, 35. Nosotros no debemos sobrepasar estos valores porque causa vasodilatación y causa edema cerebral. Y el manitol. Con esto terminamos, doctores. Si un paciente te llega con traumatismo cráneoencefálico, ¿no ve? Con traumatismo cráneoencefálico severo, grave, ¿qué vamos a usar? ¿Manitol o hipertónica? Depende de la presión arterial. Si el paciente tiene buena presión arterial sistólica, digamos de 150, tienes una PAM de 90, utilizamos el manitol. Y el manitol en nuestro medio viene al 20%, 20 gramos por cada 100 cc's. Y la dosis es 1 gramo kilogramo peso en un periodo de 5 minutos. Si el paciente pesa 70 kilogramos, damos 70 ml. ¿Ok? 70 ml. Entonces, con esto vamos a mantener una osmolaridad menos de 320 y evitamos la hipotensión. Por eso a estos pacientes se puede dar manitol. Pero si tu paciente está hipotenso, está perdiendo sangre, no le vamos a dar manitol porque lo va a empeorar, porque es un diurético osmótico. Ahí utilizamos la solución hipertónica, ya sea del 3 o al 23.4% es lo que ha demostrado. Si un paciente está hipotenso, das hipertónicas, ¿no? Si está hipertenso tu paciente, das manitol, ¿ok? Hay muchos ensayos clínicos que se han estudiado. ¿Cuál es superior? ¿Cuál es mejorcito? Ninguna, ¿ok? Depende del escenario clínico en cuanto a estas dos. En los barbitúricos, cuando la presión intracerebral es refractaria, no podemos bajar y sabemos que el paciente puede fallecer, pueden ser efectivos,
para bajar, pero no deberían utilizarse en caso de hipotensión ni hipovolemia los barbitúricos. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? A ver, el tiopental, por ejemplo, ¿no? Que algunas veces hemos utilizado. Anticonvulsivantes. Los pacientes que tienen epilepsia postraumática se han demostrado el 5% de los pacientes hospitalizados con trauma y 15% en lesiones graves. Entonces, en estos casos sí está indicado utilizar anticonvulsivantes como la fenitoína o la fosfofenitoína. Manejo quirúrgico. Por ejemplo, ustedes ven el libro de la TLC, esta herida de cuero cabelludo, los famosos scalp, necesita cirugía. Y hay muchos de los casos acá, en los médicos generales, ¿no? Pueden suturar. Van a tener cuidado con la cara, doctores, el rostro, porque pueden ganarse una demanda. Siempre llaman al plástico. Si es en rostro, siempre llaman al plástico para evitar problemas legales en un futuro. Lo puedo recomendar como auditor médico. Hemos visto dos casos graves que a los pacientes les han asaltado, pero les ha creado una herida en el rostro y los han demandado al médico porque no han llamado al plástico. Pero era domingo, no importa. Eso no es justificación. ¿Ok? Eso con respecto. A las fracturas también de cráneo, las que están con hundimiento, que causan depresión respiratoria, que causan datos de hipertensión intracraneal, también están indicados la intervención neuroquirúrgica. Bueno. Las lesiones intracraneales con efecto de masa. ¿Cuándo es efecto de masa, doctores? La línea media más de cuánto tiene que estar. 5. Más de 5. Eso. Más de Muy bien, 5. fácil, ¿verdad? Listo. Con eso ya sabemos que hay efecto de masa y el paciente tiene que entrar a craniotomía, ¿no? Craniotomía que puede ser con colgajo óseo y otras. Las lesiones penetrantes del cráneo, eso tenemos por bala, por herida, ¿no? Por cuchillo y otras. Y estas sí o sí necesita tomografía de cráneo, ¿no? O unas radiografías para evaluar la trayectoria y la fragmentación de las esquirlas que dejan la bala. Normalmente este tipo de pacientes pues fallecen, ¿no? Fallecen y necesitan algunos estudios más sofisticados para poderlos valorar. Antibióticos, dependiendo, ¿no? Si ha sido una herida contaminada o no. La monitorización de la pica es importante, aunque hay algún ensayo clínico que les voy a mostrar que no ha demostrado bajar la morbimortalidad. Yo los objetos penetrantes retenidos como cuchillo, etcétera, pues eso ya más para el neurocirujano. Y termino con esto la clase, doctores. La muerte cerebral. A veces algunos pacientes no despiertan nunca más, pero siguen vivos. ¿Cómo es eso, doctor? Está vivo, pero no despierta. Cuando el corazón funciona, el hígado funciona, el riñón funciona, el pulmón funciona, pero el cerebro ya no funciona. ¿Cuándo se dice muerte cerebral? Cuando la escala de Glasgow está en 3, varios días sin sedación ni analgesia. Las pupilas no son reactivas. Tú le desconectas del ventilador mecánico y no respira nada. No, tiene ausencia de reflejos de tronco cerebral. Hay ojos de muñeca, ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo nauseoso y oxígeno. Tú le mueves el tubo endotraqueal, no tiene náuseas, ni vómito, ni tos, nada. Pero no es suficiente con esto. Hay que hacer un electroencefalograma, lo ideal por el neurólogo, o varias otras pruebas para catalogar al paciente que está en muerte cerebral. En Bolivia hay una ley que los pacientes que entran a muerte cerebral tienen que ser donadores de su córnea, riñones, hígado, etcétera, etcétera, pero no muy pocos centros médicos declaran la muerte cerebral, ¿ok? Porque por cuestiones familiares, ¿no? Los familiares, a veces algunos familiares no quieren que el cuerpo de su familiar done a otras personas, ¿no? Es un poquito de cuestión cultural. Pero aquí hay varios criterios para muerte cerebral que ya les hemos comentado. Muy bien, doctores, con esto hemos terminado la clase. Mañana tienen la clase de traumatismo de tórax, va a dar el cirujano. Entonces, aprovechen trauma de tórax, trauma de abdomen, que han entrado igual muchas preguntas. Buenas noches, doctores. 15 segundos por cada pregunta.
Muy bien, doctores, mañana los esperamos. Muchas gracias por estar en la clase.